Cordial saludo. Somos el grupo 243 del curso de Psicología Social. El grupo está compuesto por nuestra panelista Nancy Campo y quien les habla Verónica Orozco Lemos. El día de hoy compartiremos el análisis crítico y la interpretación de las lecturas, eh, las cuales pues están compuestas por Soto 2016, una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, la propuesta de Ignacio Martín Barro desde la psicología social. Abordaremos el capítulo 2, la constitución y crisis de la psicología social como área del conocimiento. Le doy paso a mi compañera y panelista Nancy Campo. Mm, Cordial saludo, compañera. Bueno, teniendo en cuenta este texto, el capítulo 2, texto de Constitución y crisis de la psicología social como área del conocimiento, primero que todo, decir que esta rama de la psicología, que es la psicología social, surge en Europa a mediados del siglo XIX. En este tiempo se hablaba, iba como arraigado más como a las ciencias sociales y a la ciencia política. Eh, También es de resaltar que según Montero en 1994 se destacan dos líneas en el nacimiento de la psicología social, donde se estructura como disciplina y como conducta humana. Eh, este texto hace alusión al proceso de la transformación de la psicología social desde sus inicios hasta la actualidad. Se reconoce que en sus inicios esta disciplina se encontraba fuertemente ligada a la corriente positivista y junto con ello al orden social mecanicista, y por lo tanto se esperaba que fuesen las estructuras sociales las responsables de la suerte y la conducta de los individuos. Asimismo se manifiesta cómo se fue transformando hacia la comprensión más individualizada del comportamiento y la conducta de los sujetos. Eso es más que todo como la síntesis de la lectura. Muchas No sé gracias, si tiene compañera una Nancy. pregunta. Eh, sí, ¿con qué experiencia personal o social tú relacionas esta lectura? Bueno, yo con la experiencia personal que lo relaciono es eh, como se venía de un, de una, de una idea de lo que se tenía en otros países como Europa y en Estados Unidos. Eso después se transformó a que cada país lo asume según su contexto y la forma de vida que tenga, ¿no? Entonces yo lo asumo, digamos, eh, con una organización a la cual pertenezco, que es la Junta de Acción Comunal. Como Junta de Acción Comunal están los que ocuparon esos cargos en tiempo atrás, que ahora como que ven a los que están actualmente como que no muy acertados, porque uno viene como con ideas nuevas, como con propuestas nuevas, y entonces con eso lo relaciono, o sea, lo difícil que es como venir, traer toda esa trascendencia con la que ellos venían, ahora uno querer venir e innovar en ciertas cosas. En este orden de ideas se evidencian alguna dificultad, puesto que algunas de las personas que pertenecieron a las juntas anteriores no ven con buenos ojos las ideas y formas novedosas que están siendo implementadas por el nuevo grupo de directivos. En este orden se puede encontrar una pugna en el modelo direccional de la gestión comunitaria, donde por un lado podemos evidenciar una corriente mecanicista manejada por los antiguos directivos, quienes defienden una forma tradicional de hacer las cosas. Y por otro lado, lo podríamos llamar una corriente organicista que se presenta en los intentos de los directivos actuales que intentan introducir nuevas formas de guiar una comunidad.
Listo, muchas gracias, compañera Ese Nancy. sería pues con lo que yo lo relaciono. Siguiendo pues la lectura, eh, a partir del capítulo número 2, las páginas 63 a la 68 de la misma lectura, podemos decir que el texto hace alusión a una forma en cómo se asumió la psicología social en el contexto latinoamericano, eh, donde se asume una postura que toma distancia de la forma de hacer propuesta por la corriente psicológica, las corrientes psicológicas y europeas y las estadounidenses para desarrollar en forma de interpretación más acorde a los contextos, a sus realidades contextuales. En este caso, podemos decir pues que la psicología latinoamericana abordó ciertos aportes de la psicología europea, ¿sí? Y de la estadounidense, y a partir de ello se realizó dentro de nuestro contexto esos aportes y hubo, de cierta forma, un amplio conocimiento, ¿sí? Porque pues la psicología social dentro de nuestro contexto aborda lo que realmente nosotros necesitamos acá. Eh, en cuanto a lo que lo relaciono con mi aporte personal, eh, voy a la parte de lo que dice Descartes dentro del texto, donde él creó unas bases para la explicación de la conducta desde su propia existencia. Al considerar que las causas de las enfermedades se buscan en el propio cuerpo, las causas de la conducta responden a la misma racionalización lógica. En este caso, yo lo interpreto desde mi punto personal, es que durante mi ciclo de vida he tenido muchos cambios físicos. En este caso, pues durante mi adolescencia, pues yo era físicamente muy delgada, llegando al punto pues donde muchos médicos llegaron a interpretar que yo tenía un síndrome de desnutrición, ¿sí? Pero durante mi juventud, pues ya mi cuerpo empezó a cambiar y yo ya me veía como demasiado gorda. Entonces, lo relaciono es frente a lo que dice Descartes, que nosotros atraemos nuestras propias enfermedades, ¿sí? Entonces, mucha gente dice, voy a hacer deporte, pero dentro de hacer ese deporte, toman sustancias que esas sustancias alteran de cierta forma el cuerpo. En este caso traen enfermedades como de cierta manera el sistema nervioso, o de pronto que tengan alguna complicación dentro del estómago y entonces que le dio un infarto, o que la persona se inyectaba muchas sustancias y entonces el tanto hacer ejercicio, no sé qué, no era el hacer ejercicio, sino que era lo que tomaba, las bebidas que tomaba, entonces adquiría era grasa, más el músculo no se fortalecía. Entonces eso es lo que dice Descartes y mi aporte personal frente a la lectura. Para la tercera lectura, Para añadir, espera, un momento, para añadirle ahí a esa parte de esa lectura, esta lectura hace como una contribución a nuestro rol, pues, como psicólogos sociales en formación. La principal contribución de esta lectura es eh, el desarrollo de mi función como profesional radica en el reconocimiento de las metodologías cuantitativas y cualitativas, pues a partir de ahí se empieza a tener luces sobre cómo llegar en su momento a desarrollar los procesos de acercamiento y comprensión de las diferentes realidades
y problemáticas sociales, como lo que tú dices. Entonces, mirar cómo abordo cada problema teniendo en cuenta el contexto en el cual me estoy desempeñando. Listo, compañera. Bueno, dentro de la tercera lectura, que dice Bocanegra 2017, el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana, psicología para Latinoamérica. Bueno, teniendo en cuenta esta lectura, podemos decir que este texto fundamenta la manifestación de que el quehacer profesional y la intervención de los psicólogos sociales debe partir siempre del contexto en el que se desenvuelve, puesto que cada intervención desarrollada desde esa rama de la psicología debe partir del conocimiento y el respeto por los repertorios culturales y demás particularidades de los sujetos y o las comunidades con las cuales se vaya a trabajar. En esta lectura nos dice que debemos tener en cuenta las áreas de trabajo, tener muy en cuenta la observación, el contexto y las realidades sobre las cuales, las realidades que está viviendo cada comunidad, sus cambios históricos, qué influyen en los comportamientos y cómo se aborda la psicología, teniendo en cuenta pues la cultura. Si yo lo llevo a mi experiencia personal, eh, en la comunidad donde vivo, eh, pues llegó una organización a hacer una intervención. Se llama Hilando Vidas y Esperanza, trabaja con la OIM. Al ellos llegar y hacer, a identificar pues la comunidad con la que iban a trabajar, lo primero que ellos hicieron fue hacer como un reconocimiento de la comunidad. ¿Y cómo lo hicieron? Investigando su cultura, qué cultivaban, sus tradiciones, los repertorios que habían, digamos, qué fiestas se hacían, por qué se hacían, cómo era el comportamiento de los jóvenes. Y después de ese diagnóstico, lograron identificar las problemáticas que habían en nuestra comunidad y ahora sí empezar a hacer un trabajo, porque no es lo mismo el diagnóstico que de pronto tú haces en una comunidad, ese mismo no lo puedes ir a aplicar a otra, cada cual tiene como una realidad, a pesar de que vivimos muchos problemas que pueden ser iguales como la violencia, que hayan hurtos, bueno, infinidad de cosas, embarazo en adolescentes, el contexto es distinto y las formas y lo que pasa son por cosas distintas que no se pueden abordar de la misma manera. Tú esa problemática de pronto aquí en la zona afro no la puedes abordar de la misma forma en la zona indígena. Entonces, en ese teniendo en cuenta eso, relaciono este texto con esta experiencia. Muchas gracias, compañera Nancy. Bueno, partiendo de todo lo que hemos dicho, complemento a lo que tú dices dentro de abordar según el contexto en el que nos movemos como psicólogos. En el caso, yo en este momento me muevo en una comunidad indígena, eh, partiendo pues de que estamos viviendo en este momento acá en el Cauca eh, una ola de violencia, ¿sí? Vemos que dentro de las instituciones hay mucho reclutamiento hacia los niños, ¿sí? Entonces, el abordar este tema es muy complejo porque pues tú debes iniciar desde el núcleo familiar, ¿sí? Entonces, la psicología social básicamente estudia esos patrones de conducta. Entonces, ¿qué lleva a esos chicos a decir, yo quiero pertenecer a un grupo armado? ¿Cuál es su contexto social? ¿Cómo se está moviendo su contexto social dentro de su vereda, dentro de su comunidad? ¿Qué es lo que sucede dentro de su ámbito familiar? Entonces, no podemos decir que vamos a abordar igualmente en un grupo, en este caso,
de afrodescendientes, porque puede haber otras problemáticas que básicamente no sean las mismas que en este contexto indígena, ¿sí? Dentro de su cultura indígena está el patrón, ellos dicen de hacer ciertos rituales donde se establecen muchas de esas raíces de sus antepasados, que es el si dicen sí, ese sí tiene que ser radical, y si Sí. no, pues entonces dicen, ellos tienen una creencia donde dicen que si matan a uno, pues ellos rápidamente se van a multiplicar, ¿sí? Ujú, Entonces esos patrones de conducta empiezan a crear en esta nueva juventud una encrucijada, porque ellos como que a veces dicen, yo no sé qué decisión tomar, si salirme de estudiar o trabajar, porque es que dentro de mi hogar, pues mi papá me dice que yo debo trabajar, porque en la casa eh, pues no hay alimentos, ¿sí? Hay que sembrar. Y entonces, profe, yo no sé si hacer las tareas o ir a sembrar o salirme del colegio. Entonces, esos patrones de conducta y esos roles sociales que de cierta forma se mueven dentro de nuestros contextos, pues sí varían. No sé si de pronto quieras complementar algo, ajá. compañera Nancy. Pues, o sea, teniendo en cuenta también nuestro rol en formación, sin lugar a dudas, la principal contribución de esta lectura al desarrollo de mi labor profesional se encuentra en el hecho de habernos permitido comprender la imperiosa necesidad de reconocer y validar la particularidad de cada territorio en el que se piensa trabajar. Esto con el fin de asegurar la mayor implicación de los sujetos beneficiarios en el proceso de intervención. Asimismo, favorecer la perdurabilidad de los logros obtenidos. O sea, entre más nosotros conozcamos la comunidad, Ujú. mayor va a ser mayor va a ser el éxito, pues, de lo que queremos lograr. Entonces, yo creo, esta fue una de las lecturas que, pues, más me gustó por, Exacto. por lo que trataba. Sí, claro. O sea, dentro de todos nuestros contextos, el trabajo del psicólogo es muy amplio, ¿sí? Partiendo pues de que debemos de primero indagar, investigar su contexto social, y así pues tomar de cierta forma ese estudio, ese análisis, hacer esa observación del porqué de esas conductas, del porqué de las decisiones. Y lo importante de la psicología social es que la psicología aporta esas normas y esos principios que de cierta manera uno puede como implementarle, en este caso a la juventud, ¿sí? Para que ellos tengan una base fundamental para la toma de sus decisiones, porque esas decisiones radican para toda su vida. O sea, si toman la decisión, en este caso, de pertenecer eh, a un grupo armado, pues entonces su énfasis tiene que, o sea, sus ideas cambian totalmente, porque deben regir bajo una cobertura que para ellos va a ser nueva, porque ellos están bajo la base de su familia. Entonces yo estoy con mi familia, yo tengo mi núcleo familiar, tengo a mi mamá me asiste, mi mamá me tiene todo listo, pero entonces voy a ese otro contexto y me encuentro ese impacto, y entonces yo digo, deserto, entonces digo, quiero cambiar de decisión, pero ese cambiar de decisión va a tener una consecuencia. Ya le implica otras cosas, ¿sí? Ujú. Bueno, damos por finalizada nuestra intervención. Agradecemos a todos por su atención. Gracias, compañera Nancy, por tus aportes. Con gusto, compañera. Bueno, muchas gracias. Gracias.